Dios les bendiga, pueblo de Dios. Soy la evangelista Irma Macías, para los que no me conocen, de la programación de Fresca Unción a través de Espíritu TV. Hoy vamos a estar hablando de un tema, ¿verdad? Yo sé que es muy conocido, yo sé que muchos han escuchado, ¿verdad?, esta predicación, ¿verdad?, con otros siervos de Dios, pero todos, ¿verdad?, predicamos de una manera diferente o enseñamos de una manera diferente. Y dice, el tema se llama Sin Dios nada somos, así le puse al tema. Y vamos a estar hablando sobre de Juan, capítulo 15, versículo 3 al 4. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces que muchos de nosotros usamos esa frase que dice, sin Dios nada somos, ¿verdad? Muchos hablamos así, y en el trabajo una persona me dice, Irma, ¿dónde está eso en la Biblia? Y le dije, la verdad, no creo que esté así en la Biblia, ¿verdad? Pero si vamos al libro de Juan, capítulo 15, le estaba hablando de este mismo mensaje que hoy te traigo a esa persona, porque, ¿verdad?, Jesús hace un ejemplo, ¿verdad?, que sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en Él, ¿verdad? Porque nosotros antes de conocer a Cristo llevábamos una mala o vana manera de vivir, ¿verdad? Hacíamos cosas que a Dios no le agradaban, ¿verdad? Y a veces queríamos dejar el pecado, queríamos dejar las drogas, queríamos ya no ir a las calles donde nos juntábamos, queríamos cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Ya no queríamos ser pandilleros, ya no queríamos llevar esa vida de pecado, queríamos un cambio, ¿verdad? Y muchos de nosotros seguíamos ahí porque no teníamos a Dios, no teníamos esas fuerzas, ese poder, ¿verdad? Porque para dejar eso. Y por eso hay muchos hermanos, ¿verdad?, que fueron pandilleros, drogaditos, hermanas que fueron prostitutas, que anduvieron en la cárcel, que robaban, que mataban, ¿verdad?, que hacían un montón de cosas, ¿verdad?, vinieron a los pies de Cristo porque se les habló del Señor Jesucristo, se les habló de Él, ¿verdad? Y cuando empezaron a leer las Escrituras, se dieron cuenta que es verdad, sin Dios nada somos, sin Él no podemos hacer nada, porque muchos de nosotros queríamos dejar las drogas, queríamos cambiar nuestras vidas y no podíamos, y nuestra vida a veces no se ponía mejor, se ponía peor, ¿verdad? Y hacíamos cosas peores, ¿verdad? Pero es por eso, porque no teníamos a Cristo. Pero cuando leemos las Escrituras y conocemos quién es Jesús, ¿verdad? Y Jesús se compara con una vid, y Él nos compara a nosotros como pámpanos, ¿verdad? Y Jesús mismo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesucristo no podemos hacer nada, aunque lo intentemos todo. Hay pastores que también necesitan esa guianza, ¿verdad? Voy a usar a pastores como ejemplos, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero los pastores también necesitan esa guianza, necesitan que Jesús los guíe. Imagínate si Jesucristo no estuviera guiando a un pastor. Él no va a saber cómo guiar al pueblo de Dios, ¿verdad? Esto es solamente un ejemplo que les estoy dando. Aún los pastores, ministros, evangelistas necesitamos caminar con Jesús. Necesitamos tener una relación con Jesús. Necesitamos pedirle al Señor qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, a dónde nos va a llevar,
¿verdad? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué cambios debemos hacer? ¿Verdad? Porque cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Como les decía antes, teníamos adicciones, éramos adictos a pecar, ¿verdad? Y hay personas que no es fácil salir de esa vida, hay personas que no es fácil salir del homosexualismo, lesbianismo, hay personas que todavía, ¿verdad?, sienten esos deseos carnales. Pero cuando tú oras y tú le pides a Dios, Señor, quita todo deseo carnal, y tú eres sincero con Dios, tú te sinceras con Dios y dices, Señor, quita todo esto, Señor, llévate todo esto, yo no quiero sentir esto, si esto no viene de ti, quítalo, quémalo con el fuego de tu Espíritu Santo. Dios lo hace porque escrito está en su palabra, ¿verdad? El que a mí viene, yo no lo echo fuera, y es Jesús hablando. Él mismo hablando. Si tú vienes a Jesús, Él no te va a desechar. Mira, Él te acepta tal y como tú eres, pero cuando tú te empiezas a buscarlo más, entonces Él mismo va a ayudarte a cambiar. Él mismo te va a decir qué áreas necesitas cambiar en tu vida. Él te va a quitar lo enojado, la ira, la contienda, porque a veces dejamos los vicios, ¿verdad? Yo los digo por mí. A veces dejamos los vicios, pero todavía hay cosas que es difícil de soltar, ¿verdad? Como el chisme, la murmuración, la crítica, los celos, la envidia. Hay pecados que no se ven, hay pecados que se miran. Yo te estoy diciendo de pecados que hay personas que tienen envidia en sus corazones y son siervos y siervas de Dios, van a la iglesia y tienen envidia en sus corazones, ¿verdad? Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque a veces no saben ellos lo que ellos hay en su corazón, no se escudriñan. Cuando nosotros tenemos una relación con Jesucristo, Dios va a usar a alguien para que te diga en qué área tú le estás fallando al Señor. Si tú eres peleonero, eres gritón, eres enojón, eres enojona, ¿verdad? Va a haber alguien que Dios va a usar para decirte en qué área tú le estás fallando al Señor, ¿verdad? Porque a veces son áreas, son puertas que tenemos abiertas. Por eso no viene la bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Por nuestra boca. Porque lo que sale de nuestro corazón, lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Y así es como Dios nos examina y nos examinamos nosotros. ¿Qué salió de mi boca? ¿Qué dije? ¿Estoy declarando vida o estoy declarando muerte? A veces nosotros mismos nos maldecimos. ¿Por qué? Por lo que sale de nuestra boca, lo que estamos escuchando. A veces estamos escuchando cosas que no debemos. Hay personas que van a venir a decirte cosas de otra persona y a veces no va a ser cierto y tú vas a creer y ya no vas a creer en esa persona por lo que otra te dijo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Por eso Jesús claramente nos dice que permanezcamos en Él, y si permanecemos en Él, van a haber cambios, hermanos. Vamos a cambiar y hay que anhelar eso, hermanos. No queremos ser los mismos de antes. Yo no quiero ser la misma que fui años atrás, en el 2023, en el 2022, en el 2021. No, yo quiero ver cambios en mí, en mis hijos, en mi familia, que mi familia pueda decir, wow, realmente Dios ha cambiado a Irma. Irma era peleonera, no se dejaba de nadie y ahora calla, ha aprendido a callar, ha aprendido a no hablar mucho. Porque así éramos nosotros, hermanos, en el mundo, ¿verdad? Hablábamos de más, decíamos cosas que no debemos decir. Hay que aprender a callar, hay que aprender a contarle nuestros problemas a Dios, no a los hombres, no ser carga. A veces sobrecargamos a los hermanos, a las hermanas, contándole nuestras pruebas, nuestras luchas, y ellos tienen sus propias pruebas también que están luchando. Mejor hay que orar los unos por los otros, ¿verdad? Por eso Jesús dice en su palabra, ¿verdad? Llevar las cargas de los unos de los otros, porque, ¿verdad? Y entregárselas a Dios, decirle, Señor, mira, mi hermana está pasando por esta prueba, yo no la puedo ayudar, pero tú sí puedes, porque a veces nosotros no podemos hacer nada por ellos, solamente Dios. Nadie puede hacer nada por mí aquí, solamente Dios. Por eso yo siempre digo, sin Dios yo no soy nada, porque yo lo reconozco y yo lo sé. Sin Él yo no soy nada. Yo no estuviera aquí
hoy en día si no fuera por Él. Yo no me hubiera levantado si no hubiera sido por Él. Hay muchos que amanecieron en una cárcel, en un hospital, o no amanecieron, se murieron hoy. Pero tú y yo estamos vivos y dice la palabra de Dios que mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Y hay que agarrarnos de la palabra de Dios, hay que creer la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque tú no mires nada, a veces no podemos mirar cambios en otras personas, pero tú sigue orando y al tiempo de Dios ellos van a dar frutos dignos de arrepentimiento, y hay que pedirle a Dios también por nuestras propias vidas que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Una persona me dijo, Irma, ¿cómo conoces a un fruto? Y le digo, su conducta, su comportamiento, cómo se comporta, cómo es, por su conducta. Tenemos que mirar cómo nosotros somos para que los demás miren, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Si estamos viviendo una vida consagrada a Dios, una vida en santidad, que realmente nos hemos apartado del mal, lo hemos dejado todo por servir a Jesucristo. Porque es fácil vivir una vida cristiana a medias, es fácil, pero querer cambios, que todo esté ordenado, poner orden en tu vida te va a costar, y a veces te vas a querer dar por vencido, por vencida, va a ser duro, más si tú no estás impuesto a la disciplina, porque Dios nos mete por una disciplina. Cuando nosotros nos portamos mal, Dios nos jala las orejas, nos jala el pelo. Claro que sí, ¿verdad? Por eso muchos de nosotros tenemos cuidado lo que decimos, cómo nos comportamos, lo que hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ama tanto que Él no quiere que sigamos haciendo los mismos errores de antes. Él quiere que haya cambios en nuestras vidas. Él quiere usar nuestras vidas, y no nomás la mía, Él quiere usar tu vida también. Por eso Dios te permitió pasar por todo eso que tú pasaste, ese sufrimiento, ese dolor. ¿Para qué? Para que los demás puedan mirar de que tú tienes a Dios, de que Él te sanó, Él te quitó tu dolor, tu amargura, tu enojo, tu coraje, ¿verdad? Hay muchas mujeres que hombres les han hecho daño y la agarran con todos los hombres, y todos los hombres son malos, y todos los hombres son iguales, y todos los hombres, porque un hombre les hizo daño, ya no creen en ningún hombre solo porque un hombre les hizo daño, o todo lo que ha pasado en su vida ha sido culpa de los hombres, y ya le agarran coraje a los hombres, o hombres viceversa le agarran coraje a las mujeres, ¿verdad? Porque una mujer los traicionó, una mujer los engañó, y piensan que todas las mujeres son iguales. Pero cuando tú vienes a Jesús, Cristo Jesús te sana tu corazón, te limpia tu corazón, te quita esa tristeza, ese enojo, ese desamor, porque Él te ama. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario, por amor a ti. Cuando tú estabas, Él te formó en el vientre de tu madre. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Él miró algo especial en ti, y Él quiso que tú salieras perfecta, así como tú eres, así como tú saliste. Así es como Jesucristo mismo te hizo, así es como Dios te formó. Tuvo cuidado de ti, en formarte. Ahora, ¿tú crees que hoy que estás viva, que estás vivo, Dios te va a dejar así en esa condición en la que estás? No, Dios quiere lo mejor para ti. Sacúdete, levántate, porque Dios tiene un plan para tu vida, un plan de bien y no de mal. Dios tiene lo mejor para ti, Él te ama tanto, y Él quiere que tú des frutos en Él, porque sin Él tú no puedes dar buenos frutos. Solamente en Cristo Jesús. Y si cometemos un error, Él no nos va a dejar saber. El Espíritu Santo nos va a dejar saber cuando cometemos un error. Nos vamos a sentir mal. Señor, perdóname, cometí un error, la regué. Y te vas a sentir mal, con culpabilidad. Pero a veces es porque Dios está tratando contigo. Dios quiere hacer cosas grandes en ti y en mí. Pero ven a Jesús, solamente Él puede ayudarte. Ningún hombre puede hacer nada por ti, ningún brujo, ningún satánico,
Nadie, solamente Cristo puede hacer algo por tu vida. Solamente Él puede cambiar tu vida, llenar ese vacío que hay en tu corazón. Por eso muchos corren al pecado, porque hay un vacío dentro de ellos y quieren llenar ese vacío. Quieren sentirse llenos, quieren sentirse puros, completos, ¿verdad? Hay personas que se han quitado la vida porque se han sentido así sucios, se sienten que ya no hay esperanza para ellos, que su vida no va a cambiar, que han sido bien dañados y desde su niñez y así se sienten, y muchos de ellos se quitan la vida por eso, porque se sienten sucios, se sienten que para ellos ya no hay esperanza, para ellos ya no hay salida. Pero la única esperanza que hay es en Cristo Jesús. Ven a Jesús, Él puede sanarte, restaurarte, levantarte, Él puede sacarte de las drogas, de las pandillas, del alcoholismo, de esa vida vana de vivir. Muchas veces, ¿verdad? Pensamos que podemos hacer las cosas nosotros solos, nosotros mismos, y no consultamos con Dios. Y hacemos malas decisiones, nos casamos con la persona incorrecta, nos juntamos con personas que no vienen, amistades que no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque no consultamos con Él. Y de esto habla nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que permanecer en Él. Cuando tú permaneces en alguien, ¿verdad? O alguien está siempre contigo, ¿qué pasa con la persona con la que siempre estás? Te vas a convertir como ella, te vas a hacer igual que ella. Pero si tú estás siempre con Jesucristo y estás al lado de Él y buscas su rostro, estás orando, estás meditando en la palabra de Dios, te vas a hacer más como Jesús. Los demás van a mirar algo diferente en ti que no miran en otros. Van a mirar cambios en ti, van a mirar que tú brillas, ¿verdad? Porque Dios a veces estamos en la iglesia y Dios nos está puliendo. Tú a veces no entiendes lo que pasas, las pruebas que pasas en la iglesia, porque todos pasamos por pruebas, ¿verdad? Que nos hacen una mala cara o nos dejan con la mano así. A mí me lo han hecho, me han dejado así en la iglesia. Pero Dios nos está puliendo, Dios quiere ver nuestra reacción. ¿Cómo tú vas a reaccionar? ¿Y cómo vamos a ayudar a otros si nosotros no entendemos, no hemos pasado por eso? Yo he pasado por eso, que me han dejado así. Si yo te contara todo lo que yo he vivido dentro de la iglesia, que a veces digo, wow, he llorado más estando aquí con el Señor Jesucristo, pero ha valido la pena. ¿Por qué? Eso me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a crecer, y yo digo, yo puedo ayudar a otros, porque yo sé lo que es que te dejen con la mano así estirada. Yo sé lo que es que te ignoren, que no quieran hablar contigo, ¿verdad? Que tú vienes con una prueba, una lucha fuerte y quieres hablar con alguien y alguien no te dé un abrazo. No vengan a decirte que tú eres importante para Dios y para ellos. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es eso. Y muchos a veces se van al mundo, ¿por qué? Por una mala cara en la iglesia, ¿verdad? Porque alguien no los saludó. Pero yo vengo a decirte de que Jesús no es así. El que a Él viene, Él no lo echa fuera. Y dice el versículo 7, dice así de Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén, aleluya. Esta es una promesa que Dios nos da. Si permanecemos en Él, ¿verdad? Y sus palabras. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? La palabra de Dios. Aquí es donde Dios nos habla, aquí es donde Dios nos muestra, a través de su palabra Dios nos muestra cómo estamos nosotros, si estamos caminando como Él quiere. Aquí es donde a veces muchos, ¿verdad? Cuando Dios nos habla no nos gusta, a veces decimos, ¿verdad? Señor, hoy me hablaste duro, porque la palabra de Dios es dura. Hay historias muy tristes en la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a escudriñar las escrituras, wow, hay historias tristes, duras, dolorosas, ¿verdad? Pero también hay promesas.
hay promesas para ti, para mí, ¿verdad? Y Dios nos muestra, nos deja ejemplos de personas que permanecieron en Él, les fue bien, personas que se apartaron de Él, les fue mal, o personas que eran malas, porque la palabra de Dios habla de todo eso. Hay hombres malvados en la Biblia, mujeres malas en la Biblia, lo hemos leído, ¿verdad? Yo y tú, ¿verdad? Y podemos mirar que nosotros no queremos ser esas personas, queremos ser esas personas que le sirvieron a Cristo hasta su muerte, que no les importó que los mataran. Juan el Bautista murió estando en la cárcel, le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque él le dijo al rey que estaba en pecado. Y le dijo qué clase de pecado era adulterio. Ese rey había cometido adulterio con la esposa de su hermano. Y cuando Juan el Bautista le dijo esto, mandaron a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Cuando predicamos la verdad, no siempre nos va a ir bien. Nos van a atacar, van a querer pararnos, van a querer frenarnos, van a hablar, van a mentir en contra de nuestras vidas, van a decir que estamos en pecado. Por eso, hermanos, hay que guardarse para Dios más en estos tiempos, más cuando hoy en día hay cámaras, hay teléfonos y hay personas que hasta nos siguen a ver si nos miran saliendo de un hotel, si nos miran haciendo cosas que a Dios no le agradan, si vamos a casinos. Hoy en día rápido alguien puede poner una luz y mira dónde está la hermanita Irma saliendo de un casino, saliendo de un hotel. Hay que tener cuidado, hermanos. El ojo de Jehová nos mira. Y no hay que tener cuidado de los hombres, de Dios, hermanos. Si hablan de nosotros diciendo todo mal en contra de nosotros, gloria a Dios porque somos bienaventurados. Pero si estamos haciendo cosas malas y damos de qué hablar a la gente, de eso hay que tener cuidado porque Dios todo lo mira y Dios no se queda con nada. Por eso tenemos que permanecer en Jesús para que nuestros frutos sean buenos y no sean frutos malos. Porque hay personas que tienen frutos malos, claro que sí, la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios es clara. Y habla también de que hay frutos buenos y frutos malos, que el enemigo sembró cizaña y mete cizaña en los corazones ¿de quién? De los justos. Tú miras que hay personas que iban bien, estaban caminando bien y de repente flaquean, se caen, regresan atrás. ¿Por qué? El enemigo sembró algo en ellos para que retrocedan, para que no puedan avanzar, para que no puedan seguir. Por eso tenemos que tener cuidado y permanecer en Jesús, para que nosotros podamos venir a Él y le podamos pedir con libertad, pedirle lo que queramos, lo que necesitamos. Y Él nos lo va a dar, porque Él es fiel y justo. Dios es justo, hermanos. Y Él es fiel a su palabra. Y Él honra su palabra. Ya mero se me termina mi tiempo, ¿verdad? Pero le quiero dar gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Que Él ha hablado a nuestros corazones, porque no nomás Dios les habla a ustedes, también a mí, ¿verdad? Para que nosotros nos fijemos cómo estamos caminando con el Señor, hermanos, cómo estamos viviendo. Hay almas que nos miran y por nuestra conducta a veces no quieren aceptar a Cristo. Si dicen, para ser como Irma, yo mejor me quedo como soy, porque se creen que ellos viven una vida a veces hasta mejor que uno, ¿verdad? Pero ellos no conocen nuestras luchas, nuestras pruebas, pero no hay excusa, hermanos, no hay excusa, no hay que excusarnos. Dios es grande. Mira todo lo que Jesucristo pasó en la cruz del Calvario y Él no se defendió, Él no abrió su boca. ¿Qué más ejemplo que eso, hermanos? Que Jesús, a pesar de todo ese sufrimiento, ese dolor, hermanos, porque no era fácil, la cruz pesaba y todavía recibía latigazos, ¿verdad? Y cada vez que se caía era peor el golpe. No fue fácil para Jesucristo, pero aún así Él decía, Señor, no mires su actuación, perdónalos.
porque no saben lo que hacen. ¿Podemos entender eso nosotros como humanos? ¿Podemos entender ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? ¿Podemos entender eso? Por eso hoy te digo, ven a Jesús, Él te ama tal y como tú eres. Él no mira tus defectos, Él no mira tu condición, Él quiere hacer cambios en tu vida, pero Él quiere que tú vengas a Él. ¿Para qué? Tú puedas mirar que esos cambios Él los está haciendo en ti. No es por tus fuerzas, no es porque tú oras, no es porque tú lo buscas, es por Él, porque Dios es bueno. Pues hasta aquí llegó mi tema de hoy, hermanitos, ¿verdad? Ya se llegó mi tiempo, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo viernes. No, todavía no sé si voy a estar el viernes o el jueves, porque trabajo, a veces mis horarios cambian, pero sí voy a estar aquí la próxima semana y yo a muchos de ustedes yo les dejo saber en Facebook, ¿verdad? Que voy a estar, a qué horas voy a estar transmitiendo mi programa en vivo para que lo miren. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.